Hola, ¿qué tal YouTubidentes? Bienvenidos una vez más a una nueva entrega de su curso de Linux desde cero. Seguimos con el tema de usuarios y vamos a ver dos comandos muy interesantes que uno de ellos lo hemos utilizado de manera muy frecuente a lo largo de este curso. Estamos hablando de el comando sudo y el comando su. Estos comandos los que nos permiten es o bien ejecutar comandos de nivel administrativo o convertirnos en superusuario. Es decir, ejecutar comandos de nivel administrativo con sudo y convertirnos en otro usuario con su. Entonces, ¿esto qué significa exactamente? Bueno, para empezar, vamos a empezar por la parte más fácil. Ya saben que hay un usuario que se llama root, que es el administrador del sistema y que por defecto no deberíamos utilizarlo nunca para el trabajo del día a día. Es decir, en la mayoría de los sistemas Linux modernos, el usuario root está protegido de forma que ni siquiera podemos entrar en el mismo. Y no está permitido precisamente para evitar posibles problemas de trabajar con un usuario que tiene todos los permisos de sistema. Como ustedes han estado viendo durante todo el transcurso de este curso, yo he estado ejecutando instrucciones por error en algunas de las explicaciones que voy detallando. Imagínense entonces el peligro que representa hacer esto como usuario root al momento de estar trabajando en un entorno de producción. Entonces, para evitar esto y para que el usuario que quiera lanzar algún comando a nivel de administración sea consciente de que lo que está haciendo está correcto, utilizamos la instrucción sudo. El comando sudo en Linux está pensado para ejecutar un comando como otro usuario. Lo que sucede es que si no le decimos nada, si no le ponemos nada, va a intentar hacerlo como root. Es decir, si yo hago aquí sudo espacio -h, cuando le doy a Enter, puedo ver en todas estas propiedades que este comando es bastante potente. Puedo con él lanzar un determinado comando o ponerle algo y luego indicarle con el -u user el usuario con el que lo quiero realizar. Si no le pongo nada como es este primer caso, él entiende que lo quiero lanzar como si fuera el usuario root. Entonces, voy a poder seguir haciendo cosas como root así y por lo tanto puedo en algún momento determinado tener algún problema. Pero claro, como yo cada vez que ejecuto sudo se me va a pedir una clave de usuario, lo que estoy haciendo realmente es como pedirle confirmación al sistema. Es decir, ¿quieres ejecutar un comando como root o como usuario normal? En ese caso, coloca entonces tu clave de autorización, ya que eres consciente de que lo estás haciendo correctamente. Entonces, esta clave por defecto en casi todas las distribuciones de Linux suele durar 15 minutos. Es decir, durante 15 minutos, una vez que hemos colocado esta clave, podemos ejecutar comandos con la instrucción sudo como si fuéramos root. A los 15 minutos, vuelve a pedirnos entonces la clave de autorización. De hecho, como ustedes saben, como vimos en nuestro capítulo anterior, esto se puede configurar a nivel de administración. Le podemos decir a Linux que nos la pida siempre, que nos la pida cada 30 minutos, etc. Entonces, vamos a verificar algo antes aquí. Digamos, ¿por qué el usuario user 001, que lo creamos durante la instalación de nuestro Linux? ¿Por qué este usuario puede ejecutar comandos como root? Es decir, ¿dónde se le ha dicho esto a Linux? ¿Por qué tiene ese permiso? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Aunque esto es algo puramente de administración, es bastante sencillo de saber. Voy a colocar aquí, por ejemplo, sudo cat /etc y ahora nos vamos a ir a un fichero que está dentro de este directorio que se llama sudoers, justo como lo vemos acá. Es un nombre un poco extraño, pero desciende de esta instrucción de sudo. Entonces, en este fichero Linux administra todos los usuarios que son los que tienen autorización para hacer sudo. Como ya se imaginarán, esto se configuró en el momento en que instalamos nuestro Linux. Entonces, aquí, por ejemplo, le damos a Enter, nos pide nuestro password, lo colocamos y aquí entramos entonces en los detalles de este archivo de sudoers. Entonces aquí no nos vamos a detener a detallar temas de configuración de este fichero porque eso es un tema de administración, tema en el cual aún no hemos llegado.
Pero sí les voy a detallar algo importante de esta línea, en donde vemos que aparece tanto por ciento sudo. ¿Qué significa esto? Cuando es al tanto por ciento, está referenciando a un grupo, y cuando no tiene este tanto por ciento, está referenciando a un usuario. Entonces, como ya les dije, no voy a entrar en muchos detalles porque se nos escapa mucho la temática del propósito de este curso, pero sí les puedo decir que todo esto que está aquí hace que cualquier usuario que pertenezca al grupo sudo puede ejecutar comandos como root. Entonces, evidentemente tenemos que tener cuidado a qué usuario le damos permiso sobre este grupo. Igualmente aquí podría aparecer el usuario, es decir, el usuario user 001 puede ser sudo, pero en este caso vemos que hay un grupo llamado sudo, y si aquí, por ejemplo, vamos a hacer un clear, si yo aquí hago un cat barra etc barra passwd, entonces aquí coloco tubería, vamos a colocar aquí un grep sudo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos diciéndole a Linux que nos diga en cuáles líneas de nuestro fichero password aparece el término sudo. Entonces aquí, por ejemplo, cuando le damos a enter, no nos trae nada acá. Vamos a verificar la instrucción, vamos a darle flecha hacia arriba, en donde está aquí cat etc. Coloqué erróneamente este fichero, es grow. Le doy a enter, correcto. Había colocado erróneamente el fichero passwd, el fichero es grow. Entonces aquí, como vemos, hay un grupo que se llama sudo, y efectivamente nuestro usuario user 001 pertenece a ese grupo. Entonces, por esto es que les advierto tener cuidado de que todos los usuarios que asignen a ese grupo sudo van a tener permisos de administración, permisos de sudo. Por lo tanto, con nuestro usuario user 001, si hacemos aquí, por ejemplo, cat barra etc barra shadow y le damos a enter, primero nos da la advertencia de permiso denegado porque esta es una instrucción de administración. Entonces aquí tenemos que colocar sudo, vamos a darle flecha hacia arriba, nos vamos a ir al inicio y le vamos a colocar acá sudo. Cuando le damos a enter vemos entonces que nos funciona la instrucción correctamente, porque lo que hace el sistema es verificar: ¿el usuario user 001 pertenece al grupo sudo? Sí, pues entonces tiene permitido ejecutar este tipo de comandos. Entonces, en otras distribuciones de Linux, a veces el usuario es quien tiene que aparecer en el fichero, ese que estuvimos viendo anteriormente, sudoers. Si yo aquí, por ejemplo, le doy a enter, a permiso denegado, barra etc sudoers. En otras distribuciones de Linux nos puede aparecer aquí el propio usuario, y en otras distribuciones aparece solamente esto, sudo. Esto, como les digo, no le preste mucha atención porque cuando entremos a la sección de administración lo vamos a ver todo a detalle. Entonces voy a hacer un clear de mi pantalla. Vamos a ver entonces ahora el comando su. Su es un comando muy interesante, sobre todo cuando estamos trabajando en un sistema en el que tenemos distintos tipos de funciones, y por lo tanto tenemos que utilizar distintos usuarios para hacer nuestro trabajo. Entonces recordamos que aquí, haciendo id, dándole a enter, podemos ver quién soy, qué usuario soy, en qué grupo estoy, etcétera, etcétera. Igualmente tenemos otro comando, que es el comando logname, que no lo habíamos visto. Este comando logname, cuando le damos a enter, me permite saber el nombre del usuario con el que estamos trabajando. Y está también el comando who, que ya lo habíamos visto. Dándole a enter aquí, sabemos el o los usuarios que ahora mismo están logueados en nuestro sistema. En caso de haber más usuarios logueados, aparecerían acá. Solo aparece uno, que es mi usuario. Entonces, cuando estamos trabajando con Linux, podemos querer lanzar un comando como otro usuario. Quizás pensarán, bueno, eso ya lo hemos visto anteriormente con el comando sudo, pero hay veces que necesitamos convertirnos en ese usuario. ¿Por qué? Porque necesitamos ejecutar una cantidad determinada de comandos y necesitamos mantener esa sesión todo el tiempo iniciada en nuestro sistema. Entonces vamos a verificar haciendo cat barra etc barra passwd. Aquí vamos a verificar los usuarios con los que hemos ido trabajando en el curso. Aquí yo tengo mi usuario de SA2, mi usuario prueba y mi usuario user 001. Si ustedes han creado otros usuarios, deben aparecerles listados aquí también. Pueden elegir algunos de los usuarios
que hemos utilizado a lo largo del curso o que ustedes hayan creado. Entonces voy a convertirme en otro usuario, voy a convertirme en este usuario, en DESA2, porque necesito hacer algo con ese usuario. Lo primero es que para poder convertirme en otro usuario de manera satisfactoria, debe tener una clave. Entonces aquí yo hago sudo passwd DESA2. Porque no le puedo cambiar como user001 la clave a mi usuario DESA2. Lo tengo que hacer como administrador, como root. Entonces aquí le doy a Enter y me va a pedir una nueva contraseña. La coloco, me dice que la vuelva a escribir y le doy a Enter. Linux me dice contraseña actualizada correctamente. Entonces ahora ya nuestro usuario DESA2 que no tenía clave la tiene. Entonces, ¿cómo yo me convierto en este usuario? Pues coloco la instrucción su espacio guión espacio y coloco DESA2, el nombre del usuario en que me quiero convertir. Y se preguntan, ¿qué hace este guión? Este guión lo que hace es crear, digamos, un login totalmente nuevo. Es decir, es como si yo entrara en DESA2 directamente desde la consola. Entonces tiene su propia variable, su propio entorno, etc. Entonces si yo no coloco este guión y solamente coloco DESA2, lo que hago es convertirme en ese usuario, pero arrastro las variables y el entorno del usuario que era antes. Es decir, si yo soy user001 y coloco solamente su DESA2, me convierto en DESA2, pero con las variables y el entorno de mi user001. Esto es muy útil a veces pues para no tener que cambiar de variables o de entorno. Pero lo normal es que para convertirte completamente en otro usuario debes colocar su espacio guión. Entonces le damos a Enter, nos va a pedir la clave de ese usuario que la acabamos de colocar aquí, en esta instrucción de acá arriba. Colocamos esa clave. Entonces aquí tengo un mensaje que dice, no se puede cambiar el directorio home DESA2, no existe el fichero o el directorio. Si recuerdan, en nuestra lección anterior, cuando estábamos viendo lo de eliminar grupos, al parecer eliminamos el fichero home de este usuario DESA2. Aquí está el mensaje. Por lo tanto, este usuario pues va a tener que usar automáticamente el usuario home de mi usuario user001. En este caso, si se fijan acá, dice DESA2 porque ya nos convertimos en este usuario en DESA2, pero está usando el directorio home user001. Esto es porque, como les repito, eliminamos el directorio de este usuario en la práctica de cómo eliminar grupos. Entonces, si aquí ahora colocamos un ID y le damos a Enter, podemos ver que ya soy el usuario de ID 3000 y grupo 3005 que no existe porque lo eliminamos en la práctica anterior. Razón por la cual anteriormente les indicaba la buena práctica de primero eliminar los usuarios antes de eliminar los grupos. Entonces acá si colocamos logname y le doy a Enter, el logname me dice que mi usuario de login original era user001, a pesar de que aquí diga que soy DESA2. Eso es lo que hace realmente este logname, recordarnos cuál es nuestro usuario de login original. Entonces, para salir del usuario en el que me convertí, que es DESA2, simplemente coloco la instrucción exit y le doy a Enter. Linux me dice cerrar sesión. Ya no somos el usuario DESA2, entonces aquí, si yo hago ID, Enter, veo aquí que me dice que mi usuario es user001. Salí del entorno de DESA2 y entré al entorno de user001. Entonces, como ven, este comando su guión es bastante útil para lograr convertirnos en otro usuario dentro de Linux cada vez que lo necesitemos en algún momento dado. Entonces veamos algo. Si yo aquí coloco su simplemente y le doy a Enter, me pide una contraseña. Si yo coloco aquí mi contraseña de mi usuario user001, aquí fallé colocando la contraseña, la escribí mal, voy a colocar de nuevo su, vamos a ver. Dice que fallé de nuevo, voy a hacer un clear. Entonces coloco su, coloco de nuevo mi contraseña correctamente y le doy a Enter y ahí está. Solo colocando la instrucción su limpiamente nos pide nuestra clave de administración, que es la clave con la que instalamos nuestro sistema operativo. Recuerden, como user001 tenemos una clave de usuario y como root tenemos otra clave de usuario que es con la que instalamos nuestro Linux. Esa es la que colocamos aquí y es con esa con la que se loguea como usuario root.
Y bien, eso va a ser todo por ahora respecto a la administración de sesiones de usuarios en Linux. Lo vamos a dejar hasta aquí. Más adelante continuamos con más y más lecciones. Nos vemos en una siguiente entrega. Hasta pronto.